Ok, bueno, entonces, primero que todo, saludar a todos nuestros participantes. Como ya sabemos, el tema de hoy es una introducción al análisis de riesgo utilizando la herramienta de Risk Simulator. Ubaldina me dice que no conoce el programa, pero le interesa conocerlo. Listo, perfecto. Eso es lo que vamos a realizar en este entrenamiento. Em, una introducción entonces al análisis de riesgo. Vamos a hacer algo bastante sencillo, nada complicado, puesto que hay personas que, la mayoría de personas es la primera vez, ¿cierto? Vamos a hacer entonces, antes que todo, vamos a realizar una pequeña introducción a lo que es la herramienta de Risk Simulator. Em, Claro que sí, Juan Carlos. El ejercicio que realicemos hoy y la presentación que voy a presentarles hoy, las diapositivas que voy a presentarles, se las puedo enviar al correo. Les agradecería entonces, por favor, que ustedes me escriban un correo y yo en el transcurso del día o cuando sea posible, les contesto el mismo. ¿Listo? Les voy a escribir mi correo. Esto, como podemos observar en pantalla, entonces el correo es el siguiente: andres.cruz@software-shop.com. ¿Listo? Entonces, al finalizar la presentación, ustedes me escriben un correo solicitando el ejercicio, las diapositivas, y con el mayor de los gustos yo se los envío. Listo, perfecto. Bueno, Albert me dice que no escucha nada. Mm, Albert, de pronto es problema de tu computadora. La mayoría de personas ya me confirmaron el buen audio. Listo, entonces, Risk Simulator trabaja como un complemento de Excel. Ubaldina también me dice que no escucha nada. Ah, perdón, Ubaldina me dice que escucha perfecto. Listo, gracias, Ubaldina. Entonces es problema de tu computador. Listo, entonces, Risk Simulator trabaja como un complemento de Excel. Si nosotros observamos acá, yo tengo abierto un documento de Excel. Eh, Orlando me pregunta que si me llegan los mensajes. Sí, acá los estoy leyendo a través de la ventana del chat. Jesús me dice que hay buen audio. Vale, muchas gracias a todos por su participación. Observemos entonces que tengo abierto Microsoft Excel, eh, y Risk trabaja como una pestaña adicional, como un add-in de Excel, ¿cierto? Yo me voy a inicio, insertar, en fin, y tengo una ventana que se llama simulador de riesgo. Me preguntan que si el video grabado será enviado a los participantes. Claro que sí, en el transcurso de la semana se les enviará el video con los archivos también pertinentes a todos los participantes. Con mucho gusto, Roland. Perfecto. Observemos acá primeramente que todos los iconos que yo tengo en la parte superior, nuevo perfil, supuesto de entrada, pronóstico, etcétera, yo los voy a poder encontrar de igual manera si hago clic acá donde dice simulador de riesgo. Eso es lo primero que debemos observar, ¿listo? Este mismo menú que se despliega en el botón de simulador de riesgo, yo lo voy a observar en la parte superior. Tengo un primer módulo que es acerca de la creación y edición de perfiles. Siempre que yo voy a realizar un ejercicio con Risk Simulator, debo tener activo un perfil, debo crear un perfil. En esta parte lo puedo hacer y editar. Tenemos una parte de simulaciones. Para realizar las simulaciones, yo puedo eh, ingresar acá variables de entrada y variables de salida en mi pronóstico. ¿Listo? Eh, Tenemos también la parte de edición, copiar, pegar y eliminar. Eso si nosotros queremos copiar y pegar parámetros de la herramienta. En el módulo de simulación, que es todo esto, entonces acá yo tengo la opción de correr una simulación a velocidad normal, a super velocidad, correrla paso a paso y restablecer la simulación. Tengo una sección de pronósticos, desde pronósticos básicos como un análisis de regresión múltiple y un análisis de series de tiempo, como pronósticos avanzados.
Tenemos ARIMA, autoeconometría, autoarima, GARCH, modelos de máxima verosimilitud, extrapolación no lineal, etc. En el módulo de optimización también podemos realizar estas optimizaciones utilizando la herramienta. Debemos declarar unas variables objetivo, decisión y restricción, algo similar a lo que realiza Solver en Excel, pero esto de manera mucho más eficiente. ¿Listo? Perdón. Tenemos también herramientas analíticas, pues como su nombre lo dice, están diseñadas para el análisis de la información que yo tenga. Puedo crear tablas estadísticas de mis simulaciones, de mis pronósticos. Puedo importar datos, exportar, realizar ajustes de distribución, análisis de escenarios, de sensibilidad, etc. Y acá tengo otras secciones un poco más avanzadas, que es acerca de valoración de opciones reales, Real Options Valuation, y árboles de decisión. El programa me permite aprender a usarlo de manera muy sencilla, ya que si yo vengo a la sección de ayuda, voy a encontrar diferentes modelos de ejemplo. En estos modelos se va a describir paso a paso cómo realizar algunos de estos ejercicios utilizando la herramienta. Entonces es bastante útil. Igual yo puedo venir al manual del usuario y voy a encontrar de manera muy explícita, paso a paso, cómo utilizar cada una de estas herramientas. Entonces, pues para las personas que estén interesadas, pueden buscar esta información en el manual del usuario y, como les digo, de manera muy explícita, voy a poder optimizar el uso de la herramienta. Listo. Venimos entonces a la presentación del día de hoy. Eso fue como una breve introducción al simulador. Vamos a realizar una pequeña aproximación a lo que es el manejo de riesgo, ¿cierto? Yo acá tengo entonces diferentes formas. El programa me permite aprender a usarlo de manera muy sencilla, entonces para el día de hoy yo voy a utilizar un modelo de ejemplo. ¿Listo? Voy a utilizar el modelo de ejemplo número 2, que se llama modelo básico de simulación. Voy a abrirlo. Este es uno de los tantos ejemplos que tiene. Me muestra primero una contextualización de lo que es el modelo y el paso a paso para yo poder realizarlo. Esto es lo que nosotros vamos a realizar en este entrenamiento. Entonces, voy a venir aquí a la página número 2, a la hoja número 2, modelo estático y dinámico. Como ya les dije, entonces, para hacer uso de la herramienta yo siempre debo tener un perfil activo. Voy a venir acá, le voy a dar clic en nuevo perfil y lo voy a llamar ejercicio simulación. Algo bastante sencillo. Este número de pruebas se refiere al número de iteraciones o cambios en las variables que voy a permitir dentro de mi modelo, dentro de mi simulación. ¿Correcto? Obviamente, entre más número de pruebas yo realice, más ajustado podría llamarse, va a ser mi modelo de simulación. Como es un ejercicio no más de explicación, voy a dejar tal cual está, 1000 simulaciones, 1000 número de pruebas. Siempre voy a dejar activa esta casilla de activar correlaciones, es decir, voy a permitir que haya un nivel de correlación entre las variables de entrada y la variable de salida. Esta tercera casilla, especificar la secuencia de números aleatorios, yo la utilizo cuando quiera realizar una simulación y siempre obtener los mismos resultados. Esto con el fin de, si yo voy a presentar un trabajo, un proyecto, una sustentación de alguna investigación, no sé, y siempre debo obtener los mismos resultados porque en esos resultados yo me estoy basando, pero previamente realicé simulaciones
y deseo obtener entonces los mismos resultados, voy a plantear un valor semilla de números aleatorios. No hay ninguna diferencia entre que yo ponga un 2, 3, 4, 5, 6 a que yo ponga 2, 4, 6, 8. No hay ninguna diferencia porque yo lo único que hago es plantar un valor semilla. Listo, entonces no hay ningún problema que yo ponga números consecutivos o impares o pares, eso simplemente para obtener los mismos resultados. Como en este caso yo no lo necesito, pues simplemente no voy a seleccionar esta casilla de especificar la secuencia de números aleatorios, ¿correcto? Y simplemente doy clic en OK. Listo. Entonces, acá yo tengo dos modelos bastante sencillos, ¿cierto? Compuestos por ingreso bruto, costos e ingreso neto, ¿cierto? Obviamente, ingreso neto va a ser la diferencia entre el ingreso bruto menos los costos en ambos casos. La diferencia es que yo voy a volver este, que es un modelo estático porque no hay cambios, yo lo voy a convertir en un modelo dinámico. Es decir, van a haber cambios a pesar de que es un modelo bastante sencillo. Entonces, para eso voy a realizar una simulación de Monte Carlo. ¿Listo? Recordemos que esta presentación es sobre la introducción al riesgo, sobre el manejo del riesgo, el análisis del riesgo. Entonces, una de las formas en las que yo puedo intentar pronosticar y mitigar mi riesgo es por medio de las simulaciones, y eso es lo que vamos a realizar en este momento. Para realizar una simulación yo necesito dos cosas. Primero, unos supuestos de entrada y segundo, un pronóstico de salida. Mi pronóstico de salida viene a ser mi variable de interés y los supuestos de entrada, las variables que me afectan esa variable de interés. Entonces, mi variable de interés, mi pronóstico de salida en este caso va a ser el ingreso neto, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar a analizar mis ingresos netos. Voy a definir entonces primero ingresos brutos como un supuesto de entrada, perdón. Me paro en la casilla, ¿cierto? No tiene ninguna formulación, simplemente están los datos. Vengo aquí donde dice supuesto de entrada y le hago clic. Aquí me va a mostrar un cuadro de diálogo donde yo puedo establecer qué tipo de distribución presenta mi supuesto de entrada o mi variable independiente. Perdón. Yo para este ejercicio voy a plantear que presenta una distribución triangular, son supuestos míos, me lo estoy inventando, donde presenta un mínimo de 1,5, voy a decirle yo, presenta un mayor número de probabilidad que arroje un resultado 2 y un máximo lo voy a dejar en 2,5. ¿Listo? Observemos que a medida que yo cambio estos parámetros, pues mi gráfica va a cambiar, ¿cierto? Si yo dejo esto, digamos, en 22,5, la gráfica de mi distribución triangular, pues va a cambiar. Listo, lo voy a dejar así y le doy clic en OK. Lo primero que yo debo observar es que esta variable de interés ya cambió de color. Siempre que yo, observemos acá una cosa, siempre que yo tenga variables o casillas, perdón, celdas de este color, eso significará que son supuestos de entrada. ¿Listo? Cuando las tenga de color azul van a ser variables de decisión que yo la voy a utilizar para correr las optimizaciones, y cuando la tenga de este color va a ser una variable de pronóstico de salida. ¿Listo? ¿Como cuál? Como este ingreso neto. Entonces hagámoslo de una vez. Me paro en el ingreso neto, vengo aquí, digo que pronóstico de salida, voy a enlazar el nombre. Listo, para enlazar el nombre yo hago clic en este botón
y vengo acá, selecciono el nombre, le doy a aceptar. Me dice qué nivel de precisión quiere usted para realizar el pronóstico. Cuando yo dejo en blanco esta casilla y le doy OK, el programa por default me toma un nivel de precisión del 95% o un nivel de confianza del 95%. Si yo quisiera manejar otro nivel de confianza, digamos el 90% o un nivel de precisión del 90%, lo que yo hago es escribirlo, ¿listo? Pero si yo lo dejo en blanco, lo que estoy diciendo es que este pronóstico se va a realizar con un nivel de confianza del 95% y le doy OK. Observemos que ya de nuevo cambió esta celda. ¿Por qué? Porque es un pronóstico de salida. Listo, muy bien. Ahora lo que yo voy a utilizar es de nuevo el supuesto de entrada para establecer una distribución de probabilidad a mi variable costo, pero en este caso voy a utilizar una distribución uniforme. ¿Listo? Esto con el fin de darle un poco de volatilidad a mis variables para que haya cambio, que hayan aliteraciones. Voy a decirle que los costos se van a mover en un rango, ¿cierto? De 0.85 como mínimo y un máximo de 1.2 o 1.25. Listo, correcto. Y le doy OK. Recordemos que estos supuestos yo me los estoy inventando, no tiene nada que ver con alguna base teórica o algo así. ¿Listo? Entonces, yo les decía que para correr una simulación yo necesitaba de un supuesto de entrada, uno o varios supuestos de entrada o uno o varios pronósticos de salida. Con estas dos cosas yo ya puedo realizar mi simulación. Entonces, para correr la simulación y llegar a analizar un poco el riesgo que presenta este modelo, aunque es bastante básico, ¿cierto? Vengo donde dice correr simulación y le doy clic en correr. Listo, entonces, él me muestra un cuadro de diálogo donde me empieza a graficar todas las aliteraciones, todos los cambios, comportamientos de mi pronóstico de salida, ¿cierto? Que son los ingresos netos, acá yo los tengo, y observemos cómo cambian estas variables acá. Esto va a cambiar, esto recordemos entonces que son números aleatorios, más no son números al azar. ¿Por qué? Esos números van a cambiar, pero no de manera independiente, digo yo. O sea, no van a cambiar de una forma lógica, loca o estrambótica, sino de una forma lógica. Bueno, acá me dice que la simulación ya terminó. Estos números, entonces, les decía, van a cambiar según los parámetros que yo establecí, ¿cierto? Recordemos que acá yo puse en ingreso bruto unos parámetros que era un mínimo, un máximo y un más probable, y acá puse un mínimo y un máximo. Estos números van a cambiar entonces en ese rango o con esos parámetros que yo establecí. Acá entonces me muestra un histograma de las 1000 simulaciones, los 1000 escenarios que se plantearon. Me muestra la gráfica de la probabilidad acumulada, una frecuencia acumulada, ¿cierto? Y de esta manera yo puedo entonces entrar a realizar un análisis al riesgo, por así decirlo, que hay detrás de esta variable de salida o este pronóstico de salida, ¿cierto? Entonces, yo puedo cambiar este nivel de confianza con doble cola. Acá donde dice doble vínculo, yo voy a tener entonces en cuenta doble cola, ¿cierto? Cola izquierda de la simulación, cola derecha de la simulación. Yo puedo también determinar si quiero observar, analizar
El comportamiento de la cola izquierda, menor o igual, cola derecha, mayor o igual, cola izquierda, menor, cola derecha, mayor. En este momento vamos a realizar un análisis de doble cola con un nivel de confianza del 90%. ¿Listo? Ok, perfecto. Observemos entonces que me salen dos rectas. Esto lo que hace es acotar la gráfica y dentro de estas dos rectas que me salen acá voy a encontrar que el 90% de mi información, ¿cierto? En la cola derecha va a quedar un 5% de la información y en la cola izquierda el otro 5% de la información. Bueno, sí, ¿y ahora yo qué? ¿Cómo interpreto ese resultado? Yo lo puedo interpretar de la siguiente manera. Con un nivel de certeza o un nivel de confianza del 90%, mi variable de interés, es decir, mis ingresos netos, entonces con un nivel de confianza del 90%, mis ingresos netos van a estar entre 0.5789 y 1.3249. ¿Listo? Esto ya se convierte entonces en ¿qué? Lo que se conoce como un intervalo de confianza, ¿cierto? Yo tengo un nivel de confianza y un intervalo. De esta manera yo puedo analizar que con un nivel de confianza del 90%, mi variable de interés, mi pronóstico de salida se va a comportar entre este rango. Si yo vengo a la siguiente pestaña, estadísticas, me va a mostrar, como su nombre lo dice, una serie de indicadores o estadísticos acerca de la simulación. Me dice, se realizaron 1000 simulaciones, la media, mediana, bueno, en fin, cierta desviación estándar, máximos, mínimos, asimetrías. Pero, ¿qué pasa? Que si yo quisiera, digamos, averiguar cuál es, por decir algo, el percentil número 5, estas estadísticas no me lo muestran. O si yo quiero analizar cuál es el percentil número 80, pues acá yo no lo puedo encontrar, ¿cierto? Uno es. Lo otro, que si yo quisiera copiar estos estadísticos, bueno, los selecciono, clic derecho, copiar, me dice copiada con éxito. Y si yo vengo y lo pego en Excel, observemos que me lo pega no de una manera estética, por así decirlo, ¿cierto? Sino todo en una sola columna. Entonces esto pues podría no ser de mi agrado. Por esas dos razones, yo puedo entonces buscar estos estadísticos quizá de una forma más organizada, más completa, por otro lado. Voy a utilizar entonces eh, el módulo de herramientas analíticas, vengo acá, y voy a utilizar la opción número 2, crear la tabla estadística del pronóstico. De esta manera entonces voy a realizar una tabla con estadísticos un poco más detallados y organizados. Yo puedo seleccionar ciertos estadísticos, o puedo seleccionar todos, puedo modificarlos, ¿cierto? Esto era lo que yo les decía, si yo quiero ubicar el percentil 5, el percentil 80, pues lo puedo hacer acá. Si quiero ubicar el percentil 82.5, pues entonces lo digito acá para poder encontrarlo. Una vez entonces seleccionados los estadísticos, vengo acá y le doy clic en OK. En una hoja nueva, él me va a arrojar todos los estadísticos que yo le pedí. Observemos entonces que esto ya es algo más organizado, estéticamente más agradable, y yo puedo entonces realizar un mejor análisis de la información con estos valores acá. Además que si yo vengo acá, bueno, tengo 4 decimales, ¿cierto? Pero si yo quiero algo más preciso, pues simplemente voy a aumentar el número de los decimales acá.
¿Listo? De esta manera yo puedo encontrar valores mucho más precisos, mucho más exactos. ¿Listo? No es lo mismo un percentil 5 de 0.57 a 0.57, 83, 52, etc. Listo. Ok, seguimos entonces con el análisis de la información. En la siguiente pestaña, preferencias, aquí yo puedo copiar este gráfico, este histograma de acá. Si yo lo quiero copiar, le vengo a preferencias, copie el gráfico, le doy clic en copie el gráfico y de nuevo pues simplemente control V y él me va a pegar el gráfico. ¿Qué más puedo modificar yo acá? Si yo quiero que este histograma presente más barras, yo digo no, esto está como muy feo, muy sencillo, puedo modificar el número de barras dentro del histograma. Hasta 100 barras yo puedo poner. ¿Listo? Si yo quiero menos, pues simplemente desplazo acá y observemos cómo cambia la gráfica. Esto lo voy a dejar en 50 barras. Entonces aquí yo también puedo modificar esto. En opciones, puedo entonces filtrar los datos que yo quiero que el histograma me muestre. Estas opciones son del histograma. Puedo ponerle acá mostrar datos solamente entre un límite. Acá está entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Pero si yo quiero, digamos, truncar la gráfica y que me muestre solo la cola izquierda, pues haría lo siguiente. Primero entonces voy a seleccionar acá que solamente me analice la información de la cola izquierda, menor o igual, con un nivel de confianza, un nivel de certeza o un nivel de información del 5% para analizar solamente la cola izquierda. Recordemos que en las finanzas la cola izquierda va a representar nuestro nivel de riesgo o nuestro nivel de pérdidas. ¿Listo? Entonces, si yo quiero que me muestre solamente esta parte de la gráfica, es decir, truncarla, esta recta de acá lo que hace es acotarme la gráfica. Si yo quiero que me trunque la gráfica, entonces copio este valor que me dice acá, que no es otra cosa que mi percentil 5, ¿cierto? Si yo vengo acá, observemos en mi tabla de estadísticos del pronóstico, yo tengo 0.5783 y acá 5784 por los decimales. Es decir, si yo quiero un valor mucho más preciso, pues vengo acá y utilizo este valor. ¿Listo? Va a ser algo mucho más preciso. Entonces, una vez tengo el valor, vengo a opciones. De nuevo, vengo a opciones y voy a copiar, a pegar el valor 0.5783. Simplemente con eso yo vengo al histograma y ya me truncó la gráfica. Esto de pronto se ve un poco desordenado así. Si yo aumento las barras, voy a obtener un poco más la forma de la cola izquierda, ¿cierto? Yo puedo aumentar, digamos, no un nivel de certeza del 5%, sino del 10%. Vengo, opciones, y de nuevo pego el valor. Acá entonces ya no tengo el 5%, sino el 10% de mi información. ¿Cómo podría analizar yo esto de acá? Recordemos que todo esto es para el análisis de riesgo y la toma de decisiones. Yo puedo decir que con un nivel de confianza del 10%, bueno, no, existe una probabilidad del 10% que mis ingresos netos, ¿cierto? Porque es mi variable de interés, se encuentren entre menos infinito, es decir, que me vaya a pérdidas, a quiebra, o que la mínima, los mínimos ingresos netos
podrán ser de 0.6501 con un nivel de confianza del 10%. ¿Listo? Yo lo puedo analizar desde dos lados. De pronto acá podemos enredarnos un poco. Lo puedo analizar de dos lados. El primero, desde la cola izquierda, desde menos infinito hasta acá, hasta este valor. La segunda forma, desde este valor hacia adelante. La primera, con una probabilidad, o existe una probabilidad del 10% que mis valores mínimos sean entre menos infinito y 0.65. Pues 10% es una probabilidad bastante baja, ¿cierto? La otra forma en que yo puedo analizar esto es con un nivel de confianza del 90%, ¿cierto? ¿Por qué? Por el complemento, 90 y 10, 100. Con un nivel de confianza del 90%, mis menores ventas, o mis ingresos netos, perdón, mis ingresos netos nunca van a ser menores que 0.65. Listo, estoy analizando desde acá, desde esta parte, desde esta recta hacia la derecha, es decir, el resto de gráfica que yo trunqué. Voy a volver a completarla, simplemente vengo acá, infinito, y me muestra toda la gráfica. Aquí de pronto lo entendemos mejor. Entonces, voy a utilizar la cola derecha. Acá. Tenemos la misma acotación en el 10%, pero ya no nos aparece 10% sino 90% porque estamos mirando la cola derecha. Entonces yo les decía, puedo analizar que con un nivel de o una probabilidad del 10% mis ingresos netos van a estar en este rango. O la otra forma es, con una probabilidad del 90%, mis valores nunca van a ser menores que 0.6517. Mis ingresos netos nunca van a ser menores que 0.67 con una probabilidad del 90%. ¿Listo? Entonces todo esto yo lo puedo analizar dependiendo de donde yo me pare, donde yo me plantee. Si estoy analizando la cola derecha, la cola izquierda o si estoy analizando doble cola. ¿Listo? Me pregunta Joan Sebastián, ¿en este caso no habrían pérdidas? Efectivamente, entonces, según la información que yo tengo, no van a haber pérdidas. ¿Por qué? Porque el valor mínimo es de 0.35. Si hubieran valores negativos, pues esto ya representaría algún nivel de pérdidas. ¿Listo? Yo me puedo parar la cola izquierda, perdón, en la cola derecha. Y con un nivel de confianza, miremos acá, del 99%, el valor mínimo es 0.4456. ¿Cierto? Yo puedo poner un valor de confianza de 99.9999. Él me lo aproxima a 100. Me dice que el mínimo valor es 0.3418. Entonces, en este ejercicio, pues no habrían pérdidas. ¿Listo? Ok. Bueno, John Ayala me dice, quizá un análisis mediante flujos de caja proyectado para revisar si existe pérdidas. Efectivamente, nosotros, primero, pues el modelo es bastante sencillo, ¿cierto? O sea, habría que establecer un modelo ya un poco más detallado, un poco más preciso para entrar a realizar un análisis pues más extenso, ¿como qué? Como un análisis de flujos de caja proyectados, que es lo que nos está mencionando John. Se podría hacer eso. Igual el simulador, observemos por acá, tiene modelos un poco más avanzados, ¿cierto? El modelo número 7, flujo de caja descontado, retorno sobre la inversión, volatilidad. Nosotros podríamos utilizar este modelo para realizar también algún tipo de ejercicio. Pero, pues como ya les dije, observemos acá, es un modelo de flujo de caja descontado, ya es un modelo un poco más avanzado, ya por cuestiones de tiempo tampoco pues podríamos realizarlo, pero podríamos replicar, ¿cierto? Lo mismo que hicimos acá, que fue establecer variables de entrada, de salida,
análisis estadístico, de gráficas, en un modelo tan sencillo, lo podemos replicar en un modelo más avanzado. No hay ningún problema. ¿Listo?